Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos nuevamente. Es un gusto para mí estar en la noche de hoy con todos ustedes en este espacio que Virtual nos proporciona para adelantar estos webinars que de alguna manera son bastante importantes y relevantes en los procesos de formación de cada uno de ustedes como estudiantes de diferentes programas y si tenemos de pronto en este webinar conectadas personas por fuera de Virtual. Seguramente también va a ser bastante enriquecedor. Es un gusto para mí acompañarlos el día de hoy. Para los que me conocen y para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Mario Uribe Cuervo. Soy administrador de negocios con énfasis en negocios internacionales, especialista en planeación y gestión estratégica y magíster en pensamiento estratégico y prospectiva. Este espacio que Virtual nos está brindando en este webinar lo enfocamos hacia un tema que para mí resulta bastante importante, sobre todo en la situación coyuntural en la que nos estamos encontrando o en la que vivimos en este momento, el entorno que nos rodea, y es todo el concepto de pandemia y pospandemia. Entonces, cuando se planteó este ejercicio de webinar, digamos que lo primero que saltó a mi mente fue poder enfocar este espacio hacia lo que será la perspectiva de los negocios en términos de tendencias y megatendencias a partir de ese fenómeno pues, que ya todos muy bien conocemos, fenómeno que seguramente de una u otra manera nos ha afectado a todos, a la gran mayoría. Seguramente hemos sufrido las consecuencias de lo que es el impacto del COVID, del impacto de la pandemia, un proceso que ya lleva más de 16, 17 meses, algunos países próximos a cumplir 18 meses en este proceso y que llegó a Colombia en marzo del año pasado y empezó a sentirse, digamos, unos cambios estructurales en la forma en la que la sociedad en general se comportaba y cómo a partir de esos cambios estructurales en la sociedad que vivió nuestro país y que en general está viviendo el mundo entero, pues nosotros podemos sentar unas bases sobre cómo vamos a pensar los negocios hacia el futuro, qué nos vamos a encontrar en términos de tendencias y de megatendencias y qué podemos esperar al cabo de unos años, si lo miramos desde el corto plazo, o qué nos podemos encontrar al cabo de varios años más si lo miramos desde el mediano y el largo plazo. Y cómo las organizaciones pues tendrán que pensar en términos de qué hacer para poder afrontar esas condiciones que el futuro nos plantea. A partir de esa introducción, el planteamiento básicamente lo que nos lleva es a pensar sobre cuáles serán esas tendencias de los negocios post-COVID. Vamos a pensar y vamos a poner en el imaginario que todo este proceso pandémico, de pandemia, termina el día de hoy y qué va a ocurrir a partir de este momento en términos de, digamos, empresariales, qué va a ocurrir con el entorno empresarial, qué va a ocurrir con los negocios en general, cómo va a ser ese comportamiento de la industria y qué se podría esperar a partir de esa dinámica de post-pandemia o post-COVID. A partir de esa introducción, yo traje una breve presentación que quiero compartir con ustedes pues en este espacio y que podamos de alguna manera empezar a desagregar algunos componentes propios de lo que nos depara el futuro a partir de las consecuencias que nos está dejando, digamos, la pandemia, o que nos está dejando el proceso del COVID a nivel mundial. Entonces, vamos a enfocarnos hacia eso, vamos a hacer una mirada hacia esas megatendencias de los negocios post-COVID, en el entendido de que aún estamos en ese proceso, estamos finalizando, pero vamos a llegar a un momento en el que podremos decir que hemos superado este aspecto. El punto de partida y con el que quiero, digamos, iniciar después de esta introducción y con lo que quiero contextualizar
este espacio es a partir de la teoría de los cisnes negros. Esa teoría fue un planteamiento bastante disruptivo que se produjo por allá en el año 2007. Nassim Taleb, un investigador financiero libanés nacionalizado estadounidense, digamos, perteneciente a diferentes grupos de investigación científica en los Estados Unidos, planteó hacia el año 2007 una teoría a la que denominó la teoría de los cisnes negros. Y esa teoría tiene tres planteamientos fundamentales. El primero es que los cisnes negros, en su concepción, son aquellos eventos que tienen un desproporcionado papel de alto impacto, es decir, eventos que ocurren en la sociedad, pero que su impacto es tan alto que de alguna manera se desproporciona y se sale de las proporciones normales y de lo que en condiciones de pronóstico podríamos tener nosotros como establecido. Entonces es un primer evento desproporcionado con un alto impacto a nivel social. El segundo o la segunda característica de esta teoría que nos planteaba Nassim es que esa serie de sucesos son tan extraños que difícilmente se pueden llegar a predecir. Y lo tercero, como elemento fundamental de esta teoría, es que esos eventos sobrepasan de alguna manera cualquier expectativa normal de la historia, de la ciencia, de las finanzas e incluso de la tecnología. Son eventos tan extraños que sobrepasan esos límites y ese imaginario que tiene el ser humano en muchos casos. Entonces, a partir de ese planteamiento teórico de Nassim Taleb, pues muchas personas en el mundo, muchos, digamos, investigadores y conocedores del tema, estudiosos de temas de perspectiva global, pues han querido empezar a indagar más acerca de los cisnes negros y han empezado a plantear ideas de cosas que pueden ocurrir, que se salen de cualquier pronóstico, que son eventos y sucesos totalmente extraños que difícilmente se pueden llegar a predecir, pero han empezado a trabajar en eso. Por poner un ejemplo, y no quiero decir que ese haya sido el origen de la teoría de Nassim Taleb, el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001 por parte de los grupos terroristas fue un evento que no estaba en el pronóstico de absolutamente nadie. Ninguna persona que se hubiese sentado a pensar en condiciones de futuro, en lo que podía estar ocurriendo unos años más adelante, hubiera llegado a imaginar que en un momento específico de la historia iba a haber un ataque terrorista de tal magnitud o de tal dimensión que iba a socavar de alguna manera los preceptos financieros, iba a atacar el emporio financiero no solo de Estados Unidos, sino tal vez del mundo entero. Entonces, esa situación, ese evento fue tan extraño, fue tan difícil de predecir, nadie lo tenía dentro del radar, su impacto fue tan alto y tan desproporcionado y en términos generales sobrepasaba cualquier expectativa normal de la historia, que puede ser hoy analizado como un cisne negro de la época. Si bien la teoría se plantea en el 2007, pues hoy hacemos un análisis de lo que ocurrió en el 2001 y nos damos cuenta que básicamente estábamos enfrentándonos a un cisne negro. Ahora, traído a contexto y nos paramos en el año 2020, lo que nos damos cuenta es que el COVID-19, la pandemia por el coronavirus a la que nos estamos enfrentando, tiene de alguna manera las mismas, o cumple más bien con las mismas características de esa teoría del cisne negro planteada hace 13 o 14 años. Y es que es un evento que su impacto es tan desproporcionado que de alguna manera sobrepasa justamente los límites de la imaginación humana. No lograríamos sentarnos a predecir con anticipación que un evento de tal magnitud iba a ocurrir. Seguramente ya nos habíamos visto enfrentados a algunas pestes, pero al nivel de pandemia que frenara la economía global en la forma en la que el COVID-19 lo hizo, seguramente no habíamos estado expuestos a esto. Habíamos visto
algunas variantes, el H1N1, bueno, la fiebre, la gripe aviar, bueno, diferentes fenómenos y eventos similares, pero no de tal magnitud. Entonces, a ese nivel podemos catalogar hoy por hoy nuestro concepto de cisne negro. Estamos llegando a un evento que sobrepasa los límites de las expectativas normales históricas de la ciencia y de la ciencia en términos de todo lo que va detrás del proceso de COVID. Entonces, ese sobrepasar esas expectativas normales de la ciencia implica que si teníamos la idea de que era un solo virus y que de alguna manera se estaba ya atacando con las vacunas y con algunos antídotos y con todo un proceso científico y médico que se había montado, pues nos estamos dando cuenta que existen una gran variedad de estos virus que de alguna manera están tomando, como lo menciona la noticia, algunos misteriosos caminos. No sabemos realmente qué tan peligrosas pueden ser esas variantes o cuál es realmente el impacto que se puede generar al cabo, ni siquiera en el largo plazo, estamos hablando del corto plazo, al cabo de unos meses, tal vez años. Entonces, esto sobrepasa las expectativas de la ciencia. Pensamos que estaba controlado con las vacunas, pero nos estamos dando cuenta que las variantes son cada vez mayores, ¿sí? Inicialmente estas variantes tenían una connotación y era que les estaban dando el nombre de los países donde se originaba la variante. Y la OMS dijo, venga, un momento, aquí está ocurriendo algo y es que estamos generando un proceso, digamos, discriminatorio y que atenta un poco contra ese normal desarrollo de las sociedades cuando decimos que la variante del COVID americana o la variante del COVID india. Entonces estamos estigmatizando a esa sociedad y tomaron la decisión de que a partir de ese momento pues las variantes iban a tener los nombres del alfabeto griego. Entonces aquí vemos por ejemplo el concepto de la variante delta. Entonces en ese ejercicio pensar que Estados Unidos ya lleva a hoy cifras actualizadas y presentes más de 600.000 muertos, más de 33 millones de contagios por COVID-19 en solo 15 meses o 16 meses de este evento, pues nos da a entender que es un cisne negro realmente porque tiene un alto impacto, digamos, en la sociedad. Ahora, a partir de eso, pues han ocurrido unos eventos que difícilmente podríamos predecir. Seguramente pensaremos que estos eventos no tienen ninguna relación con la pandemia, pero lo importante aquí es que podamos comprender que sí hay una estrecha relación entre esos sucesos o entre ese suceso específico del que estamos hablando y eventos secundarios que se han venido dando en el mundo. La forma en la que, por ejemplo, el expresidente Donald Trump manejó el proceso de pandemia en su país, seguramente le hizo perder algo de credibilidad y uno podría entender como consecuencia el hecho de que hubiese perdido las elecciones. Bueno, además de otras variables seguramente que se incorporan dentro del evento, pero hay unos elementos interesantes que valdría la pena analizar respecto del manejo de la pandemia, cómo fue el proceso y cómo desencadenó, digamos, en lo que ya todos sabemos, la salida de Donald Trump y la llegada de John Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Y un evento que de alguna manera es mucho más cercano a nosotros, que es mucho más de nuestro entorno próximo, que es el estallido social en Colombia. Entonces uno dice, pero venga, ¿qué relación hay realmente entre el estallido social en Colombia y el proceso post-COVID o el proceso COVID más bien? De alguna manera no podemos decir que sea justa y tal vez el único detonante de ese estallido social, pero tal vez la forma en la que se manejó la pandemia por parte del gobierno nacional empezó a minar de alguna manera los ánimos de la población hasta llegar sumado obviamente a otras variables, como en el caso que les mencionaba de John Biden, pues sumado a otras variables, pues llegó a desencadenar en ese estallido social que tenemos actualmente en nuestro país. Y el alto impacto, pues lo hemos medido y lo hemos analizado desde diferentes ópticas. Entonces hemos encontrado
diferentes formas en las que fue vista el COVID desde sus inicios. Todo el mundo al principio pensó que tal vez se trataba de un juego de poder político, un juego de poder económico, unas estrategias para desestabilizar algunos países y favorecer a otros. Seguramente todas esas hipótesis empezaron a cobrar mucha fuerza en algunos momentos específicos de ese evento, pero al final el impacto es el mismo. Seguimos pensando en torno a todas las consecuencias políticas, todas las consecuencias económicas y todo el juego social que hay detrás de todo este proceso de pandemia. Situaciones que se vieron a partir de este proceso COVID-19. Entonces, Corea del Norte, en medio de su cierre de fronteras y su economía tan cerrada, en medio de su ideología política comunista, pues también llegó un momento en el que fue escándalo en una situación específica cuando se acusó a Corea del Norte de estar intentando hackear las vacunas de Pfizer para poder solucionar el problema a nivel interno. Y algo muy importante, y aquí ya empezamos a unir y a encontrar una relación entre lo que es la pandemia y lo que es el proceso empresarial, y es que hubo un cambio notorio en las condiciones de trabajo de las personas. Entonces, este cisne negro, que no fue fácil predecirlo, que de alguna manera no se predijo en su momento, que sobrepasó por su impacto los límites naturales de lo que se tiene pensado, pues de alguna manera nos cambió la forma incluso en la que trabajamos y nos transformó en una sociedad de teletrabajo, de trabajo remoto, de trabajo en casa. Un aspecto que, si bien ya venía, y vamos al caso de Colombia, de alguna manera regulándose y del que se venía hablando, pues finalmente no eran las condiciones en las que estaba planteado como finalmente se dieron. La realidad sobrepasó lo que la teoría tenía estipulado. Ahora, a partir de ese concepto de cisnes negros, pues entonces surge la pregunta o la situación problema que nos enmarca en este espacio de webinar, y es que esa incertidumbre por gestionar eficazmente los escenarios futuros, es decir, por poder entender qué es lo que va a ocurrir más adelante y poder gestionarlo de la manera adecuada, pues se convirtió en una obsesión para todo el mundo, para cada ser humano. Yo creo que todos hemos estado en algún momento en una situación en la que hemos querido entender ni siquiera lo que está pasando en la actualidad, sino irnos un poco más adelante y comprender qué es lo que nos vamos a encontrar en un futuro. Es tratar de gestionar eficazmente esos escenarios en los que vamos a estar moviéndonos al cabo de 5, 10, 15, 20 años, imaginándonos a futuro qué puede ocurrir. Y como se convirtió en una obsesión para el ser humano, pues también se convirtió en una obsesión para las organizaciones a nivel mundial poder comprender esos escenarios futuros. Ya no basta solo con gestionar el cambio presente, sino que tenemos que anticiparnos. Digamos que es un proceso de anticipación lo que estamos buscando nosotros. La incertidumbre solo se gestiona mediante procesos sistemáticos de anticipación. ¿Y eso cómo ocurre? Ocurre a partir del uso de diferentes herramientas que permitan justamente a quienes toman decisiones, si hablamos del mundo empresarial, pues aquellos que están, digamos, en los procesos directivos, estratégicos, que son los que están dando el rumbo y el norte a las empresas, o si estamos hablando a nivel personal, que no está de más pensar en cómo gestionamos escenarios futuros en nuestra vida personal, pues tendríamos que enfrentarnos justamente a tomar las mejores decisiones. Como tomadores de decisiones, nuestro reto siempre es tomar la mejor decisión. Y tal vez esa es la parte donde hemos, de alguna manera, fallado. ¿Cómo logramos tomar las mejores decisiones? Pues cuando conocemos los diferentes escenarios, cuando tenemos claro qué puede pasar, cuáles son las consecuencias de determinada decisión, de determinado acto, seguramente haremos un análisis y una medición tan consciente y tan racional que nos va a permitir hacer la toma de la mejor decisión. Entonces,
En ese sentido, los tomadores de decisiones deben conocer realmente cuáles son los escenarios futuros y cuáles son las consecuencias que van a venir adelante. Cuando se toman malas decisiones, tengan la plena certeza que ocurre porque no se conoce con certeza qué es lo que puede ocurrir en un futuro, cuáles son las consecuencias de la decisión que estoy tomando. Si yo no tengo bien medidas esas consecuencias, seguramente las decisiones que puedo tomar no son las mejores. Escuché a alguien reconocido de un gobierno anterior en Colombia una frase que me llamó mucho la atención hace un par de días, y esta persona decía, un exministro de Hacienda, decía que para él el proceso de gobernar en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, implicaba tomar la decisión menos mala. Y eso, de alguna manera, me quedó sonando porque hay decisiones, no necesariamente todas las decisiones nos tienen que llevar a eventos positivos. Probablemente hay escenarios todos negativos, pero en esos escenarios donde nos enfrentamos ante tanta incertidumbre y todo es negativo, pues debemos siempre elegir el menos malo, como para dejarles esa pequeña reflexión. Ahora, ¿cómo unir este concepto de cisnes negros, incertidumbre, con escenarios futuros? Pues la respuesta no es otra que mediante el análisis de las tendencias. Y justamente este webinar es eso, es un acercamiento a las megatendencias para entender qué es lo que va a pasar con los negocios posterior al proceso de pandemia que estamos atravesando. Entonces, las tendencias tienen un tópico importante. Ese tópico importante de las tendencias es que ellas miden de alguna manera la incidencia y la implicación que se origina a partir de la existencia de ellas mismas. ¿Eso qué significa? Si existe una tendencia, que ahora vamos a ir un poco más al detalle, por ejemplo, en el cambio demográfico global, los cambios demográficos globales se convirtieron en una megatendencia. Si esa megatendencia existe es porque tiene la capacidad de ayudarnos a identificar cuáles son las implicaciones de que esa tendencia exista. Y vamos a poder comprender y vamos a poder desagregar a partir de los cambios demográficos globales otros fenómenos que tal vez se convierten en unos fenómenos mucho más pequeños, pero que ocurren de manera más puntual, como fenómenos más puntuales, más específicos, en plazos mucho más cortos que como se dan las tendencias, ¿sí? Ahora lo vamos a mirar mediante un ejemplo. Esta frase, entonces, nos acerca a lo que es básicamente el análisis de las tendencias, y es pensar que el futuro siempre nos recuerda algo del pasado, pero el pasado nunca determina el curso del futuro. Y eso es parte fundamental de lo que las tendencias nos enseñan. Si nosotros nos vamos únicamente al análisis estadístico y matemático, cuando miramos desde los aspectos de los pronósticos matemáticos, de alguna manera ellos se basan siempre en la existencia del pasado, y lo que hacemos es una extrapolación de esas condiciones pasadas para plantear algunos escenarios futuros. Eso es lo que hacen los pronosticadores. Entonces, un ejercicio básico en cualquier organización cuando estamos haciendo un pronóstico o un presupuesto de ventas es basarnos en ventas históricas, mirar hacia el pasado, y a partir de esas ventas históricas pues tratar de trazar una línea de tendencia que extrapole justamente esas ventas pasadas y nos las lleve hacia un pronóstico futuro. Eso es un análisis matemático digamos muy elemental, muy válido por demás, y eso quiero aclararlo, pero que a la luz del análisis de las tendencias no tiene ningún fundamento, porque para las tendencias en general el pasado nunca será un determinador de las condiciones de futuro. Entonces, si queremos saber qué va a pasar mañana, las tendencias simplemente nos dicen no piense en lo que ocurrió ayer, ni siquiera en lo que está ocurriendo hoy, simplemente piense en aspectos que pueden ocurrir de manera disruptiva, es decir, de forma intempestiva, que no esperamos que ocurran, algo muy similar a los cisnes negros, y a partir de esos eventos
disruptivos es que empiezan a crearse las tendencias. Entonces, justamente son las características. La primera es que no nacen de la nada, tampoco es que mañana nos despertamos y apareció una nueva megatendencia en el mundo, sino que ellas tienen un comportamiento que, si bien puede ser creciente, también llegan momentos en los que el comportamiento se vuelve decreciente. Un ejemplo de ese comportamiento creciente y decreciente puede ser el proceso, digamos, de la revolución industrial. Entonces, todo este esquema industrial llegó un momento donde empezó a surgir y tuvo un comportamiento creciente a lo largo de muchísimos años, tal vez siglos, en el que se fue dando todo ese comportamiento de transformación industrial. Pero si lo miramos hoy, la industria viene en un comportamiento ya no creciente, viene en un comportamiento decreciente. Y viene decreciendo la industria porque ha surgido algo nuevo, una nueva gran idea. La tecnología sobrepasó la industria. La era del conocimiento y la gestión del conocimiento sobrepasó el concepto de la industria. Entonces, ese comportamiento de esa tendencia llega a un punto donde puede ser creciente, pero también llega a un momento donde puede ser necesariamente decreciente. La segunda característica es que esos eventos surgen o nacen de lo que puede ser una apariencia aislada, puede ser un evento que de alguna manera no parezca ser realmente importante. Si lo miramos a la luz de lo que ocurrió con la Internet, este maravilloso medio que hoy nos conecta y nos comunica en este espacio, pues la Internet surgió como un evento de apariencia aislada. La Internet fue un evento que, cuando se sacó, digamos, de lo privado y se llevó a lo público, porque la Internet ya existía muchos años atrás, antes de que existiera como red pública, como el conocido www, la red más grande del mundo, pública además, de acceso para todos, pues ya existía de forma privada, porque así se conectaban las empresas de la época, entonces a través de servidores y terminales, pero de forma privada. Cuando ocurre ese evento de llevar ese sistema o ese novedoso método de conexión y ponerlo público para que todos pudiéramos acceder a él, seguramente todos lo vieron como un simple evento aislado. Resulta que ese evento aislado tuvo un comportamiento creciente, y de hecho aún tiene un comportamiento creciente, que nos lleva a lo que tenemos hoy, todo un desarrollo de Web 2.0, interacción, redes sociales, bueno, una cantidad de elementos que se van sumando a lo que nació como un evento de apariencia aislada. Y la tercera característica es que su detección implica la comprensión de unos eventos disruptivos, es lo que yo les hablaba ahora, eventos que puede ser que no necesariamente los esperamos, sino que ocurren de forma inesperada, muy disruptiva, y que de alguna manera nos llevan hacia una tendencia. Si ustedes me preguntan a partir del COVID, ¿qué podría ser entonces una tendencia? Les puedo poner una muy básica, muy elemental. A partir de la pandemia, que fue un evento disruptivo, nos quedó una pequeña tendencia que se llama tapabocas o cubrebocas, y que lo seguimos portando después de 16 meses en espacios abiertos, en espacios cerrados, cuando hay aglomeración de personas, y que se convirtió, no voy a decir que para muchos, porque también existe el concepto de la indisciplina social, pero se convirtió para muchos en un elemento de protección muy, muy importante, que de alguna manera no estaríamos dispuestos a renunciar a él de manera tan rápida. Entonces hay una tendencia de comportamiento en el uso de ese cubrebocas, tendencia que seguramente va a pasar en algún momento, pero aún estamos en ese proceso de que el evento disruptivo nos deje marcado un comportamiento social. ¿Cómo clasificamos esas tendencias? Y aquí es donde vamos a empezar a hacer una mirada un poco más aterrizada a lo que es este aspecto tendencial. Lo primero es pensar en las megatendencias. Son tendencias que de alguna manera tienen una relación directa con todo el entorno global, afectan a todos los seres humanos en general,
Y a través de esa frase lo podemos definir como grandes líneas que definen el presente y el futuro de nuestra sociedad. Entonces, son como unas líneas que marcan realmente cuál es el futuro social al que nos vamos a ver enfrentados y no excluye a nadie, ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por cultura. Realmente nos involucra a todos y por eso su nombre de megatendencias. Y aquí es donde les hablaba de los aspectos de los cambios demográficos globales. Esos cambios demográficos globales como megatendencia se pueden evaluar a partir de 3 variables. Entonces uno dice, ok, ¿cómo vamos a desagregar el análisis de esta megatendencia? Entonces vamos a mirarla a través de eventos mucho más específicos, mucho más focalizados, que ocurren en espacios más reducidos, que seguramente ya no tienen una incidencia de carácter global, pero que unidos nos van a dar ese cambio tendencial, digamos, generalizado o universal del que estamos hablando. Entonces lo podemos mirar a partir del crecimiento de la población. ¿Está creciendo la población en el mundo? La respuesta es sí. Somos 6.000, 7.000 millones de habitantes en el mundo y la ONU estima que para el año 2025 seremos 8.500 millones de habitantes. Eso es una cifra muy, pero muy alta. 8.500 millones de habitantes en este planeta es una cifra que está un tanto desbordada. Tal vez a partir de esa cifra y de esa conciencia un poco social que nos fuimos llevando en su momento, fue que surgieron algunas hipótesis con el tema del COVID-19 y era que la pandemia se había causado para menguar un poco esa población, porque éramos muchos y ya realmente los recursos se estaban acabando, entonces que todo fue un montaje para acabar con la población. Seguramente esa hipótesis empezó a perder un poco de fuerza cuando nos dimos cuenta de que realmente la cantidad de personas que morían a causa de este virus, de esta pandemia, pues era muy mínima en comparación con los contagios que se tenían y que los contagios también representaban una cifra muy pequeña del total de la población mundial. Entonces esa hipótesis empezó a perder un poco de fuerza, sin decir que esté totalmente descartada y que en el imaginario de muchos aún esté vigente esa idea. La variable en sí nos dice que la población está creciendo y es una forma en la que nosotros tenemos que mirar esa megatendencia. Un segundo elemento es el de la urbanización, y aquí me voy a adelantar un poco porque la urbanización implica la existencia de unas megaciudades en el mundo, ciudades que tienen en espacios muy pequeños y reducidos, pues casi que la población de países completos, por poner el ejemplo de Colombia. Entonces uno mira Tokio en Japón y se da cuenta que Tokio como ciudad tiene casi que la misma cantidad de habitantes que tiene Colombia en todo su espacio geográfico. Entonces, ese tipo de situaciones, mire que ya no son de un impacto de orden global, pero son el resultado de ese impacto global que se mira ya en aspectos mucho más específicos o de manera mucho más local. Ciudades, incluso ciudades de América Latina en esa lista de las megaciudades del mundo. Entonces aparece Buenos Aires, aparece Sao Paulo, aparece Ciudad de México, y uno dice, venga, realmente son muy grandes estas ciudades, por eso se consideran megaciudades, y esto es una variable de la megatendencia del cambio demográfico. Y finalmente, el concepto del envejecimiento de la población, y es que nos damos cuenta que a partir de ese concepto de alguna manera de no sobrepoblar el mundo, pues muchas personas están bajo la línea, jóvenes hablando en general, generaciones completas, bajo la línea de tener hijos y todo lo demás. Y en Japón, por ejemplo, esa transformación generacional no se está dando, se está convirtiendo en una población vieja, sin capacidad laboral, sin fuerza laboral. Canadá lo mismo, países que hoy por hoy están recibiendo personas para que se vinculen a la vida laboral activa porque su población cada vez está envejeciendo y está dejando de hacer parte de esa vida laboral.
De manera más desagregada, para terminar de clasificarlas, pues nos encontramos las tendencias regionales y las tendencias nacionales. Su clasificación depende del alcance que cada una de ellas tiene. Podemos encontrar tendencias de orden regional, cuando hablamos de continentes, de subregiones dentro de los continentes, cosas que pasan, por ejemplo, solo en la Unión Europea, que se convierten en tendencia en la Unión Europea, o las nacionales, pues que afectan a los países de manera muy puntual, muy específica, pero que tienen un elemento fundamental en el ejercicio de comprender un poco cuáles son, digamos, las culturas. Digamos que hay una relación estrecha con la cultura y una particularidad sobre la cultura misma de la que estamos hablando. Entonces, eso a nivel de alcance. Si lo miramos por el impacto, pues las podríamos clasificar dependiendo de su duración. No es que estos términos o estos tiempos sean estáticos, realmente nos dan solo una mirada general de cómo puede ser el comportamiento. Las tendencias del mercado van de 0 a 1 año, y entonces ahí en las tendencias del mercado encontramos aspectos como tecnológicos, simplemente es una tendencia de mercado, y algo que es novedoso hoy, como este celular, pues al cabo de 1 año está totalmente obsoleto. Es una tendencia de mercado que no va más de 1 año, incluso pueden durar esas tendencias hasta meses y terminar. Tendencias en los estilos de vida, entonces son tendencias que están entre 1 y 5 años. Hablar, por ejemplo, de la tendencia de la cultura fit, de la cultura del autocuidado, entonces son tendencias que se convierten en tendencias de estilos de vida y generalmente no duran más de 5 años, salvo que se convierta en una tendencia de orden sociocultural. ¿Y cuándo se convierte en una tendencia de orden sociocultural? Pues cuando la gran mayoría de las personas en una sociedad lo adoptan. El día que en Colombia la cultura fit, del autocuidado, de la alimentación saludable y todos estos elementos de los que hemos venido hablando hace un par de años se convierta en digamos, en un común denominador de la sociedad, esa tendencia va a dejar de ser una tendencia de estilo de vida y se va a convertir en una tendencia sociocultural. Seguramente no estamos lejos de que eso ocurra, porque en el marco legal y político ya empezamos a encontrarnos algunos vestigios de lo que puede estar ocurriendo, de lo que puede estar pasando. Leyes que, digamos, desincentivan el consumo de bebidas azucaradas, sobre todo en niños, leyes que promueven el no consumo de estos alimentos que afectan de alguna manera la salud y todo lo demás, redes que se crean para fomentar y activistas que se unen para fomentar este tipo de tendencias, para llevarlas más allá de un estilo de vida y convertirlas en un elemento sociocultural de adopción casi que general para gran parte de la población. Y al final lo que encontramos es unos cambios de paradigma, y es cuando realmente ya toda la sociedad está inmersa en una nueva tendencia. Ese cambio de paradigma ya de la internet ya es realmente un cambio de paradigma. Ya nos dimos cuenta que todos necesitamos la internet, y el paradigma ahora es ¿qué hacemos si no tenemos internet? Hace años no ocurría eso, pero hoy se volvió el paradigma. Ya no somos capaces de salir de nuestras casas si no cargamos el celular, ya no somos capaces de estar en nuestra casa si no tenemos una red Wi-Fi, o en cualquier lugar si no tenemos una red Wi-Fi a la que conectarnos. Sentimos que nuestra vida ha perdido sentido, y es porque la tendencia ya pasó a un cuarto nivel, que es el nivel en el que se cambia el paradigma y nos damos cuenta de que necesitamos la internet para poder desarrollar algunas actividades cotidianas de nuestra vida. Yo me voy a detener, y son obviamente 8 tendencias o megatendencias de las que se está hablando en la actualidad. Pero me voy a detener en una, porque obviamente el espacio no nos permite profundizar más allá. Si de pronto se pueden generar otros espacios dentro de UBI, seguramente así va a ser, que se sigan promoviendo estos espacios de webinar que son bastante interesantes. Podemos adentrarnos un poco más en unos conceptos adicionales, en otras tendencias que son realmente importantes, pero las voy a enumerar, a listar,
para que tengamos una idea de qué es lo que está ocurriendo en el mundo y hacia dónde apuntan los negocios. Lo primero que tenemos que entender es que hay una expansión de la clase media. Ya lo decía un expresidente colombiano cuando mencionó y dijo que la pirámide, esa que conocimos de nivel socioeconómico, ya había dejado de ser una pirámide y se estaba convirtiendo en un rombo. Y a todos nos causó en su momento, mucha curiosidad, tal vez a otros mucho escepticismo, pero en general lo que está ocurriendo en el mundo es que esa pirámide está dejando de ser pirámide y se está volviendo un rombo. Hay muchísimas personas que están pasando de esa línea de pobreza y están llegando a ser parte de la clase media. Tal vez el estallido social en Colombia, y lo digo a manera de hipótesis, no se generó desde los niveles socioeconómicos bajos de la sociedad o desde la base de la pirámide, sino que ese estallido social se generó desde las clases medias que sintieron que una reforma tributaria en estos momentos de crisis, donde eran ellos los que iban a aportar, pues afectaba considerablemente la economía o su economía. Y a partir de eso se pudo generar en Colombia un estallido social. Eso ocurre porque realmente hay un proceso de expansión de la clase media, está creciendo muchísimo. Esas personas que están en la mitad de la pirámide, los pobres están haciendo cada vez menos y los ricos están haciendo cada vez, bueno, son pocos, en general siempre han sido pocos como pirámide, pero se está ensanchando ese centro de esa pirámide de las clases sociales. El segundo elemento es la escasez de recursos, pensar en la necesidad del cuidado ambiental del que se viene hablando como tendencia, sostenibilidad y sustentabilidad, implica pensar que a futuro vamos a tener una escasez de recursos fundamentales para la vida humana, el agua, por ejemplo. Y por eso es que encontramos hoy carreras aceleradísimas de aquellas personas que tienen muchísimo dinero y muchísimos recursos que los están poniendo en función de poder de alguna manera encontrar la forma de trasladar la vida de la Tierra hacia otros planetas. Y es una carrera aceleradísima que se está adelantando porque saben que los recursos en este planeta se están acabando. El cambio climático asociado a esa escasez de recursos y todo el fenómeno que se está dando en torno a ese proceso industrial que nos dejó unas secuelas bastante complejas de analizar. Y el concepto del poder y la gobernanza global, pensar en cómo se está dando esas condiciones de poder y de gobierno a nivel mundial, el establecimiento de un único gobierno que ya se ha venido hablando, el establecimiento de normas internacionales o globales más bien que buscan las rentas básicas universales en la población. Es porque hay un juego de poder y de gobernanza que se está moviendo como megatendencia, un concepto de globalización económica en el que ya estamos inmersos, la interconexión de los países, la afectación que puede darse en un país económicamente y que puede desencadenar en un problema en otros países, de alguna manera tiene unas implicaciones serias en ese proceso. Entonces, el empoderamiento ciudadano, ¿sí? Cómo empezamos a ver grupos de activistas que se van moviendo y que se van dando a conocer y con algunas luchas muy específicas, la masificación del conocimiento y la convergencia tecnológica, ¿sí? Entonces, pasamos de esa era industrial hacia lo que es masificar el conocimiento. Hoy vale más lo que sabemos que lo que hacemos. Estamos en la era del conocimiento. Entonces, accedemos a la información de manera mucho más fácil, de manera mucho más rápida. La Internet nos proporcionó eso, acceder a la información, pero hay algo que no hemos medido y es que podemos tener la información, pero no, en muchos casos, no el conocimiento. Entonces, no es simplemente masificar la información y que esté en la red y que fácilmente podamos entrar a un buscador y entremos a Google y encontremos todo lo que necesitamos. No, se trata de masificar realmente lo que conocemos y cómo filtramos toda esa información para poder captar lo que realmente nos interesa.
y a partir de ese captar lo que nos interesa como masificación del conocimiento, pues aparece todo el concepto de convergencia tecnológica, toda la revolución que se está dando en torno a los aspectos tecnológicos. En ese aspecto de convergencia tecnológica, entonces, y me voy a adelantar un poco, aquí en la presentación empezamos a encontrar algunos negocios que se convierten en negocios de transformación. No voy a profundizar en esos negocios porque no, de alguna manera ustedes los conocen. Hay uno que para mí es muy importante y es el concepto de Airbnb. Y es como Airbnb toma un esquema de negocio ya establecido, que es el negocio de la hotelería y el turismo, y lo transforma por completo. Entonces, si lo miramos en contexto, a la luz de lo que son las megatendencias, pues lo que nos encontramos es que Airbnb encontró un potencial de desarrollo en este proceso y se dio cuenta que podía ser la principal cadena hotelera del mundo sin tener un solo hotel en ninguna parte, en ninguna ciudad o en ningún país del mundo, y podía convertirse en la principal cadena hotelera sin tener, teniendo cero infraestructura. Entonces se apropió de alguna manera de la infraestructura de los terceros y empezó a enlazar las necesidades de un mercado, de unos consumidores, con lo que podían ofrecer esos terceros, y hoy por hoy es la principal cadena hotelera de viajes, de turismo y de negocio del mundo, y no posee un solo ladrillo en ninguna parte del planeta. Entonces, esos negocios de transformación son los que nosotros hoy tenemos que, a partir de esas megatendencias, poder identificar cuál va a ser ese futuro de esos negocios a partir del COVID. Ahora, pasa algo a partir del COVID, y es que Airbnb empieza también a quedarse sin fundamento, y es porque el COVID nos enseñó que las aglomeraciones no son buenas, que estar muchas personas reunidas en torno a un evento, a alguna actividad masiva, no es para nada recomendable. Nos enseñó que el distanciamiento es mucho más importante, y entonces el turismo también está en un proceso de transformación. ¿Cuál es la megatendencia entonces del negocio del turismo? Si lo miramos en perspectiva, pues ahora están cogiendo muchísima fuerza, por ejemplo, algunos modelos de negocio interesantes, como el de las casas rodantes, un fenómeno bien particular que se está dando, que ya venía siendo tendencia en Australia, en Norteamérica y en algunos países de Europa, y que está empezando a entrar con mucha fuerza a diferentes países del mundo, porque como el COVID nos enseñó que las aglomeraciones no son buenas, pues el negocio de los carros, de las casas rodantes, perdón, nos está enseñando que es una forma de combatir esa problemática. Y es que si queremos hacer turismo, pues ya no tenemos que irnos a un hotel donde vamos a encontrarnos 300, 400, 500, 2000 personas, dependiendo del tamaño del hotel, sino que podemos tomar nuestro auto transformado en casa, y podemos hacer turismo de una manera responsable, aislada e independiente de las aglomeraciones. Entonces empezamos a encontrar cómo esos negocios que fueron de transformación en su momento, pues hoy también están viviendo esa misma transformación a partir de las condiciones del COVID. ¿Cómo se dan finalmente esos procesos de cambio? Entonces, para poder entender los negocios post-COVID, vamos a tener que entender quién es nuestro cliente y cómo está configurado justamente ese nuevo cliente. Lo primero es que es un nuevo cliente que está informado. La Internet, desde antes del COVID, pues ya venía haciendo su parte con darnos información, y constantemente nos entrega información, pero el COVID no fue freno para eso. Por el contrario, al tener las personas menos contacto social y trasladar ese contacto hacia las redes, pues nos empezamos a enterar de más cosas y nos empezamos a informar de otras tantas, nos empezamos a llenar cada vez de más información. Entonces, la primera configuración del cliente es que es un cliente que está altamente informado. Lo segundo es que es un cliente que cuestiona la publicidad. Ya
de alguna manera estamos tan inmersos en hipótesis que en algunos casos no son ciertas, que ya empezamos a restarle credibilidad a muchas cosas que escuchamos, entre ellas la publicidad, que es un elemento clave del subsistir de los negocios. Nos sentamos a ver un comercial de televisión y seguramente ya pensamos que de eso tan bueno, y uso comillas, no dan tanto. Tenemos esa capacidad de cuestionar esa publicidad porque ya nos han enseñado que muchas de las cosas que escuchamos, que vemos, de las que nos informamos en redes, en internet, pues las tenemos que cuestionar, no podemos creerlas completamente. Tenemos un cliente que tiene unos comportamientos sociales pues un tanto diferentes. Ahora les mencionaba solo uno, pero en adelante podemos mencionar muchos. Esa adopción de comportamiento social del cubrebocas pues no la dejó el COVID, no fue otra cosa. Y para muchos se convirtió en un elemento, como les decía ahora, fundamental de protección. Ya casi que digamos que estamos seguros muchos que aunque pase todo este proceso de COVID y ya logremos el concepto de inmunización de rebaño y que la gran mayoría de la población esté vacunada, seguramente muchos vamos a seguir usando por precaución el cubrebocas y vamos a tener esa medida. Eso se convirtió en un comportamiento social. Esos negocios entonces del futuro tienen que estar pensados en unas personas, en una sociedad, en un cliente que seguramente está un poco más predispuesto, ¿sí? Un poco más lleno de algunos temores y un poco más precavido en su comportamiento. Hacia allá tienen que apuntar los negocios. Clientes que están preocupados por su autoestima, en el concepto de vivir la moda al instante. Les decía ahora que hay unas tendencias de mercado que son realmente muy temporales, que duran hasta meses, entonces los negocios tienen que ir pensados en subsanar digamos, esas tendencias de mercado que son tan cortas y estar casi que en constante cambio. Constantemente tenemos que ofrecerle negocios dinámicos, flexibles, que se ajusten y que cambien. Lo que el cliente quiere hoy, 17 de junio, seguramente no es lo mismo que quiere dentro de 1 o 2 meses y su gusto habrá cambiado, su interés habrá cambiado y los negocios tienen que tener esa flexibilidad para poder transformarse. Clientes que se dan sus gustos, pero clientes que podemos decir que cada vez tienen menos dinero, no porque no exista ese dinero circulando, sino que el cliente ha logrado identificar el concepto de efectividad o más bien de eficiencia del recurso, cómo nosotros logramos hacer que el dinero que tenemos nos alcance para más y estamos buscando la forma de hacerlo mucho más productivo y eficiente. Y lo dejé de último porque sinceramente es tal vez hacia donde los negocios tienen que pensarse a futuro, y es que los clientes cada vez son menos fieles. Hemos perdido ese concepto de fidelidad y las empresas y los negocios del futuro tienen que pensar en torno a que el que es cliente hoy probablemente mañana no lo sea. Y no lo es por diferentes razones. Una de ellas, si la mencionamos, es el tema de el costo-beneficio o el precio de los productos o de los servicios. Sacrificamos la fidelidad por ahorrarnos un poco de ese menos dinero que tenemos y que poseemos. Entonces, a partir de digamos, de esas 8 variables, es que los negocios del futuro se tienen que empezar de alguna manera, a redefinir. El ejercicio que tenemos que comprender entonces es justamente el que les menciono. Los clientes han perdido la noción de fidelidad y por eso es necesario que los negocios que se piensan a futuro atiendan esas necesidades del cliente cuando el cliente las requiera, porque si no lo hace, pues la competencia lo hará. El reto futuro social pues es un reto que implica que los negocios, en general los mercados van a evolucionar, van a seguir evolucionando, y si los mercados evolucionan, pues los negocios que se tienen que pensar en los próximos años tendrán que flexibilizarse y adaptarse.
Con eso termino, digamos, este espacio que me brindan. No sé, sé que estoy un poco sobre el tiempo. No sé si haya de pronto algún espacio, si lo tengan contemplado, para algunas preguntas que podamos aclarar. Creo que sí, agradecemos al docente Carlos Mario Uribe Cuervo, quien es administrador de negocios internacionales y especialista en planeación y gestión estratégica y magíster en pensamiento estratégico y prospectivo, por este webinar de megatendencias en los negocios post-COVID. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden hacer por el chat. Yo con mucho gusto se la hago llegar a nuestro panelista y procedemos, digámoslo así, que a contestar esas preguntas que ustedes tienen, por favor. No, señor, pues no tenemos preguntas en el chat. Le agradecemos mucho, muy buena la intervención. Le agradecemos mucho su colaboración a toda la comunidad virtual, a nuestro docente, al programa y a todos los asistentes les agradecemos su participación. Si tienen alguna inquietud, si son personas interesadas en estudiar con nosotros, yo voy a estar aquí pendiente a contestar en el chat cualquiera de sus preguntas y al docente agradecerle mucho su participación, a la Vicerrectoría Académica por la programación de estos webinars. Muy bueno el tema que tratamos el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo me despido igual en nombre de Uvirtual, agradecerles pues a todos realmente esta información o este espacio de webinar que compartimos buscaba justamente eso, desafiarlos un poco a pensar en lo que pueda ocurrir. Entonces, de parte mía, de parte del programa de negocios internacionales con la profesora Natalie que está por acá conectada, agradecerles por la participación y esperamos verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A su correo electrónico estaremos haciendo llegar como tal el formato de evaluación del webinar para su colaboración, para toda la retroalimentación que ustedes vean que se requiera. Y a ustedes muchas gracias por esta asistencia y por su participación. Que estén muy bien.